Esta es una historia real sobre un asesino que utilizaba una app de citas como arma mortal. Bienvenido a Escena del Crimen. Bilbao, una ciudad conocida por su belleza urbana, su gastronomía y su vibrante vida nocturna, jamás imaginó que entre sus luces y calles modernas se ocultaba una oscuridad meticulosa y mortal. Entre el 2021 y 2022, algo siniestro estaba ocurriendo, algo que pasaba desapercibido para muchos, incluso para las autoridades. Hombres comenzaban a morir en extrañas circunstancias, y aunque cada caso parecía un hecho aislado, con el tiempo las piezas comenzaron a encajar, demasiado tarde para algunos. Pero antes de contarte quién fue el culpable, necesitas conocer a sus víctimas. Porque en esta historia, cada encuentro romántico escondía una trampa mortal y cada sonrisa era la antesala del silencio eterno. Todo comienza con una aplicación de citas, Grindr. Para muchos, una vía para conocer nuevas personas, crear vínculos o simplemente compartir momentos. Pero para uno de sus usuarios era mucho más que eso. Era su campo de caza. Su nombre, Nelson David Moreno Bolaños. Pero no nos adelantemos. La primera víctima confirmada fue un hombre de 43 años, residente en Bilbao. No revelaremos su nombre por respeto a su familia, pero era un hombre tranquilo, reservado y querido por sus vecinos. Vivía solo en su apartamento del barrio de Abando y era conocido por ser educado, colaborador y rutinario. Nadie podría imaginar que alguien querría hacerle daño, menos aún que su asesino entraría a su hogar sin forzar la puerta. La noche del 18 de septiembre de 2021, este hombre tuvo una cita con alguien que había conocido por la app. Un encuentro aparentemente casual, sin mayores pretensiones. Lo que sucedió después cambiaría la percepción de seguridad para toda una comunidad. Su cuerpo fue hallado sin vida en su apartamento. La escena parecía indicar una muerte natural, sin signos visibles de violencia, sin puertas ni ventanas forzadas. Solo cuando se realizaron las pruebas toxicológicas apareció la primera señal de alarma. En su organismo se hallaron restos de éxtasis líquido, GHB, conocido como la droga de la sumisión. La policía vasca no sospechó nada extraño al principio. La causa oficial fue un paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, ese diagnóstico comenzaría a repetirse de forma inquietante en otros casos similares. Hombres muertos en sus casas, solos, sin signos de violencia, pero con una misma coincidencia. Todos habían conocido a alguien recientemente por medio de aplicaciones de citas. Fue entonces cuando comenzó a emerger un patrón. Las edades eran similares, el modus operandi idéntico y las fechas peligrosamente cercanas. Pero había algo más escalofriante. Los teléfonos móviles y los objetos personales de las víctimas desaparecían. Relojes, carteras, portátiles. Un robo sistemático tras la muerte. ¿Crimen pasional? ¿Un simple ladrón con métodos letales? ¿O algo mucho más siniestro? Entre octubre de 2021 y abril de 2022, se registraron al menos otras 3 muertes con características similares. La comunidad LGTBIQ+ de Bilbao empezó a levantar la voz, alertando sobre los peligros de encuentros con desconocidos por apps. Algunos activistas incluso organizaron encuentros de prevención y pidieron una investigación más profunda. Pero las autoridades aún no unían los puntos, al menos no oficialmente. Y entonces llegó el error. Un pequeño detalle que lo cambió todo. La quinta víctima sobrevivió. Era abril de 2022, cuando un joven de 29 años, también usuario de Grindr, denunció ante la Ertzaintza que había sido drogado por alguien que conoció por la aplicación.
Despertó en su cama con mareos, desorientado y con su ordenador portátil y teléfono robados. No recordaba nada después del primer trago, pero por suerte aún estaba vivo. Y lo más importante, recordaba la cara del agresor. La policía comenzó una búsqueda intensiva. Cruzaron datos de perfiles en apps de citas, compararon imágenes, buscaron movimientos en cajeros automáticos con las tarjetas robadas, analizaron huellas digitales. El nombre Nelson David Moreno Bolaños emergió de la oscuridad. De origen colombiano, había residido en varios puntos de España antes de establecerse en Bilbao. Tenía antecedentes por pequeños delitos. Nada que lo vinculara directamente con asesinatos, pero cuando las autoridades revisaron sus dispositivos, hallaron fotos, mensajes y pruebas que lo conectaban no con una, sino con varias de las víctimas. Así comenzó una de las investigaciones criminales más inquietantes de los últimos años en el País Vasco, porque no solo se trataba de un asesino en serie. Se trataba de alguien que se camuflaba perfectamente en la rutina urbana, que utilizaba la tecnología como herramienta de caza y que podía estar planeando su próximo encuentro mortal desde la comodidad de su sofá. Ahora es tu turno de pensar. Si tú fueras parte del equipo forense, ¿qué indicios te harían sospechar que estas muertes estaban conectadas? ¿Qué detalles en las escenas del crimen parecen repetirse? ¿Crees que Nelson actuaba solo? No respondas aún, porque en el próximo bloque vamos a sumergirnos en el corazón del crimen, en cómo, paso a paso, este hombre logró entrar en las vidas y en las casas de sus víctimas sin despertar sospechas. Y sobre todo, qué hizo que la última víctima lograra escapar. Lo que descubrirás puede cambiar la forma en que ves la tecnología para siempre. La investigación ya había empezado a tomar forma, pero lo que la policía descubrió en los días posteriores a la denuncia del joven sobreviviente fue más oscuro de lo que imaginaban. Para entender cómo Nelson David Moreno Bolaños logró engañar a tantas víctimas sin levantar sospechas, hay que adentrarse en su método, frío, calculado y sin remordimientos. Su arma no era un cuchillo ni una pistola, era la confianza. Nelson no se presentaba como un extraño peligroso, todo lo contrario. Su perfil en la aplicación Grindr mostraba a un hombre sonriente, atractivo, educado. Sabía exactamente qué decir, cómo decirlo y cuándo. Estudiaba a sus objetivos. Elegía cuidadosamente a hombres que vivían solos, con una rutina predecible y que no estaban demasiado vinculados socialmente. Personas que podían desaparecer unos días sin que nadie lo notara. Su conversación era amable, incluso encantadora. En cuestión de minutos lograba generar una conexión. Usaba frases que daban la sensación de seguridad. Tranquilo, solo quiero conocerte. No tengo prisa. Si prefieres hablamos por aquí un tiempo. Pero esa paciencia era parte de su plan. Cuando la víctima aceptaba el encuentro, el siguiente paso era elegir el lugar, casi siempre el apartamento del otro. Así, evitaba dejar rastros en su propio domicilio y mantenía el control total del entorno. Una vez dentro, la rutina era siempre similar. Un par de tragos, una charla íntima y en algún momento una sustancia líquida mezclada sin que el otro lo notara. GHB, también conocida como éxtasis líquido, la droga de la sumisión. En pequeñas dosis, provoca relajación y euforia. En dosis más altas, pérdida de conciencia. En dosis letales, silencio absoluto. Nelson dominaba las cantidades. Sabía cómo administrar lo justo para que la víctima perdiera el control, pero sin que pareciera una agresión violenta. En sus primeros encuentros, robaba dispositivos electrónicos y salía antes de que despertaran. Pero con el tiempo, su violencia escaló.
Ya no bastaba con robar, necesitaba desaparecerlos, no de la vista sino de la historia, como si nunca hubieran existido. La policía, al revisar los informes forenses, notó que al menos 3 de los hombres muertos habían ingerido una dosis mortal de GHB. El patrón estaba claro, pero aún había más. En la laptop de Nelson se encontraron mensajes borrados, búsquedas relacionadas con drogas, técnicas de evasión y lo más perturbador, perfiles falsos que había utilizado para atraer a diferentes hombres, cada uno con una personalidad distinta, uno más romántico, otro más atrevido, otro más sensible, como si adoptara un rol distinto para cada víctima. Uno de los detalles más escalofriantes fue el descubrimiento de una libreta escondida en un doble fondo de su armario. En ella, nombres, fechas y anotaciones breves. El del reloj caro, el tímido del casco viejo, el que tenía gatos. Una lista posiblemente de sus víctimas. Pero no todos esos nombres coincidían con denuncias oficiales, lo que significa que algunas muertes podrían no haber sido detectadas como asesinatos. Mientras tanto, la comunidad LGTBIQ+ estaba en alerta máxima. Las redes sociales se llenaron de advertencias, capturas de pantalla de perfiles sospechosos y consejos para evitar encuentros peligrosos. Algunos grupos comenzaron a presionar a las autoridades para que reconocieran oficialmente la existencia de un asesino en serie, pero la policía, temerosa de generar pánico, fue cautelosa con las declaraciones públicas, hasta que la evidencia fue imposible de ignorar. Fue entonces cuando los medios comenzaron a hablar del asesino del Grindr. Pero esa etiqueta, aunque mediáticamente poderosa, reducía a un monstruo complejo a un solo aspecto. Porque Nelson no solo mataba, disfrutaba del poder, de la manipulación, de la sensación de estar un paso por delante. En su declaración inicial, cuando fue arrestado, dijo: «No me van a probar nada, yo solo tuve citas». Frío, desafiante, casi orgulloso. Sin embargo, gracias a la víctima que sobrevivió, se logró reconstruir el modus operandi con precisión. Los investigadores pudieron probar que Nelson usaba las apps no solo para encontrar a sus víctimas, sino para espiar sus movimientos. En algunos casos, las esperaba fuera del trabajo. En otros, simulaba casualidades para parecer menos sospechoso. Incluso llegó a modificar su acento para encajar mejor con cada interlocutor. Un camaleón, un actor, un asesino. Pero aquí surge una pregunta inquietante. ¿Por qué lo hacía? ¿Cuál era su verdadera motivación? ¿Dinero? ¿Poder? ¿Una necesidad psicológica de dominio? En las sesiones con los psiquiatras forenses, Nelson mostró un patrón de personalidad narcisista y manipuladora. No parecía arrepentido. Incluso llegó a decir: «La gente confía demasiado en los desconocidos». Una frase que, viniendo de él, se transforma en una advertencia siniestra. Para muchos, él no solo mataba personas, mataba la idea de que el mundo digital era seguro. Hasta ese momento, la policía tenía suficientes pruebas para acusarlo de 3 homicidios. Pero con la investigación en marcha, se sumaron más denuncias, más víctimas potenciales y más historias que coincidían con su método. Lo que en un principio parecía un caso aislado, se transformó en una cacería de años. Y el monstruo vivía entre ellos. Ahora te toca a ti. Si estuvieras en el lugar de los fiscales, ¿cómo construirías el caso? ¿Qué pruebas considerarías irrefutables? ¿Cuántas víctimas crees que realmente hubo? Y si algunas jamás fueron encontradas, aún no respondas, porque en el próximo bloque vamos a conocer a los otros posibles sospechosos. Porque sí, aunque Nelson era el principal acusado, hubo otros nombres que surgieron en la investigación. Amigos, exparejas, incluso un policía.
Todos tenían algo que ocultar, todos tenían motivos y algunos tenían coartadas débiles. ¿Y si Nelson no actuaba solo? Cuando la policía de Bilbao comenzó a construir el caso contra Nelson David Moreno Bolaños, todo parecía encajar demasiado bien. Demasiadas coincidencias, demasiadas pruebas. Pero en toda investigación criminal bien llevada, los buenos investigadores saben una cosa: lo evidente no siempre es lo verdadero. Y si bien Nelson parecía ser el rostro visible de estos crímenes, había elementos que hacían pensar que no actuaba completamente solo, o que, al menos, alguien más sabía lo que ocurría y lo encubría. Durante el análisis forense de los dispositivos electrónicos incautados en su vivienda, la policía encontró comunicaciones con varias personas. Algunas de estas conversaciones eran superficiales, coqueteos típicos de una app de citas, pero otras eran más crípticas, más sugestivas, mensajes como «Hoy tengo uno fácil, a este ni sus vecinos lo ven», o incluso «Nos vemos después del trabajo, tengo que deshacerme de unas cosas». La pregunta era, ¿a quién iban dirigidos estos mensajes? Uno de los primeros en despertar sospechas fue un amigo cercano de Nelson, identificado en la investigación como Luis M. Este hombre, también usuario frecuente de apps de citas, había sido visto varias veces saliendo del edificio de una de las víctimas. Al principio lo negó, dijo no recordar al fallecido, que solo había coincidido en el portal por casualidad. Pero las cámaras de seguridad lo mostraban entrando al edificio a las 21:14 y saliendo a las 00:02. Exactamente la ventana de tiempo en la que se presume que ocurrió la muerte. Su teléfono, además, fue localizado esa noche en las inmediaciones del lugar. Y lo más comprometedor, compartía el mismo tipo de lenguaje que Nelson en sus chats: directo, impersonal, depredador. Cuando la policía interrogó a Luis, su actitud fue evasiva. No negó ser amigo de Nelson, pero insistió en que nunca estuvo involucrado en ningún juego sucio. Sin embargo, su historial de navegación mostraba búsquedas de GHB, efectos secundarios y técnicas para borrar huellas dactilares. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero el círculo comenzaba a cerrarse. Otro nombre que surgió fue el de Andrés Quinto, una antigua pareja sentimental de Nelson. Habían vivido juntos en 2019 y, según vecinos, su relación fue intensa, tormentosa y con episodios de violencia. Andrés fue llamado a declarar y admitió que Nelson tenía una fascinación extraña por el control. Relató una noche en la que, tras una discusión, Nelson lo amenazó con hacerle desaparecer sin dejar rastro. En ese momento pensó que era solo una amenaza de celos, pero al conocer los crímenes, su percepción cambió. Siempre me pareció que él disfrutaba saber algo que los demás no, dijo en su declaración. Sin embargo, Andrés tenía una coartada sólida. Durante las fechas clave de los asesinatos, estaba fuera del país por trabajo, algo que fue verificado. Pero su testimonio sirvió para trazar un perfil más claro de la personalidad de Nelson. Manipulador, egocéntrico, calculador. Alguien que necesitaba tener el control absoluto sobre quienes lo rodeaban. Y entonces surgió la figura más inquietante de todas, un policía, agente J, como fue identificado en los informes internos. Trabajaba en una comisaría cercana al barrio donde vivían dos de las víctimas. Lo que llamó la atención de Asuntos Internos fue que este agente había accedido a los expedientes de varias víctimas sin que su intervención estuviera justificada. No era parte del equipo de homicidios, no tenía conexión con los casos. ¿Por qué entonces había consultado esa información? Cuando fue interrogado, alegó curiosidad personal. Uno de los chicos era amigo de un primo mío, solo quería saber si era cierto lo que decían. Pero el equipo forense descubrió algo más. En su historial de llamadas había registros de comunicación con Nelson semanas antes de su arresto. Más aún,
compartían una conexión en común en redes sociales. El agente fue suspendido temporalmente, pero su implicación directa no pudo ser probada. Aún así, la sospecha persiste. ¿Podría haber advertido a Nelson de la investigación? Tal vez protegerlo. Estas ramificaciones alimentaron teorías dentro y fuera de la policía. Algunos investigadores creen que Nelson operaba en solitario, pero que se apoyaba en conocidos para obtener información o distraer la atención. Otros creen que se trataba de una red informal, sin una estructura criminal clara, pero con una complicidad tácita. Tú no me denuncias, yo no te denuncio. El fiscal del caso fue más allá. En su informe preliminar ante el juez, sugirió que Nelson podría haber pertenecido a un foro clandestino en la Dark Web, un sitio donde usuarios intercambiaban métodos, sustancias y estrategias para encuentros siniestros. Aunque no se encontró evidencia directa de su participación en ese tipo de redes, sí se hallaron rastros de navegación en el Tor browser, lo cual plantea más preguntas que respuestas. Y es aquí donde tú entras nuevamente. Si estuvieras a cargo de la investigación, ¿considerarías a Luis M. como cómplice directo? ¿Crees que el policía pudo haber encubierto a Nelson? ¿O todo esto es parte de una red más amplia que aún permanece en la sombra? Cada sospechoso tenía su coartada, su versión, su verdad. Pero como en toda buena historia criminal, no todos dicen lo que realmente piensan, y algunos simplemente están esperando a que el tiempo borre sus rastros. En el próximo bloque, vamos a entrar de lleno en el desarrollo de la investigación oficial, las decisiones clave de los agentes, los errores cometidos, las pistas que estuvieron frente a sus ojos desde el principio y que nadie vio, y cómo, paso a paso, el caso se transformó en un rompecabezas macabro que solo encontró su pieza final gracias a un giro inesperado. A medida que el caso cobraba notoriedad mediática y social, la presión sobre la policía vasca crecía exponencialmente. El público exigía respuestas, las familias querían justicia y los activistas LGTBIQ+ pedían protección y transparencia. La investigación sobre Nelson David Moreno Bolaños se convirtió en una carrera contrarreloj para evitar más víctimas, pero también en un espejo incómodo que reflejaba los fallos del sistema. Desde el principio hubo señales que pasaron desapercibidas. El primer error fue considerar la muerte del hombre de 43 años como un fallecimiento natural sin profundizar en el contexto. Nadie se preguntó por qué un hombre sano, sin antecedentes médicos graves, simplemente colapsó en su hogar tras una cita. El análisis toxicológico se realizó por protocolo, pero no fue conectado con ningún patrón, ni se investigó si esa droga había sido administrada voluntariamente. El caso fue cerrado en cuestión de días, un descuido que costó vidas. El segundo error fue no cruzar datos. Cada una de las víctimas, en los meses siguientes, presentó un patrón idéntico: encuentros casuales, ausencia de violencia física evidente, objetos personales robados y la presencia de GHB en sangre. Pero al no haber señales claras de homicidio ni un modus operandi brutal, se descartaron como accidentes o suicidios. Incluso dentro del propio departamento de homicidios de la Ertzaintza, los casos estaban distribuidos entre diferentes investigadores. No fue hasta la quinta víctima, sobreviviente, que alguien conectó los puntos. Ese alguien fue una inspectora joven, Ainhoa Salcedo, recién transferida al equipo de delitos contra la persona. Ella fue quien, al recibir la denuncia del hombre que sobrevivió a la intoxicación, notó que el nombre de la sustancia, GHB, aparecía en otros informes forenses. Comenzó a revisar uno por uno los expedientes, sin esperar autorización formal. En su cuaderno personal creó una tabla comparativa.
edades, ubicación, droga encontrada, objetos robados. Y allí lo vio con claridad. No era casualidad, era sistemático. Ainhoa elevó su informe a sus superiores, pero se encontró con escepticismo. Algunos mandos aún temían el escándalo público. Otros no querían reconocer que habían ignorado un patrón tan evidente. Pero ella insistió. Y cuando el nombre de Nelson David Moreno Bolaños apareció vinculado al perfil de la aplicación Grindr, utilizado por el agresor en el caso del sobreviviente, ya no había forma de negar lo que estaba frente a sus ojos. La policía puso en marcha una operación silenciosa para vigilar a Nelson. Durante 2 semanas lo siguieron. Intervinieron sus comunicaciones, instalaron vigilancia frente a su domicilio y solicitaron acceso judicial a sus redes sociales. Lo que encontraron fue devastador. No solo mantenía contacto con nuevos posibles objetivos, sino que había buscado información sobre vuelos internacionales, lo que indicaba una posible fuga. La orden de arresto se emitió de urgencia. Fue capturado saliendo de una tienda en el centro de Bilbao. En sus bolsillos tenía un frasco con restos de GHB, una tarjeta bancaria de una de las víctimas y un teléfono móvil que no estaba registrado a su nombre. Al registrar su domicilio, los agentes hallaron objetos personales de al menos 3 víctimas confirmadas: un reloj suizo, un portátil con iniciales grabadas y una cartera con documentación aún dentro. Pero más allá de las pruebas físicas, fue el análisis digital el que selló su destino. Su historial de navegación estaba lleno de búsquedas incriminatorias. ¿Cómo borrar huellas digitales? ¿Cuánto tarda el GHB en hacer efecto? Apps para cambiar direcciones IP, foros sobre desapariciones. Incluso había accedido a artículos periodísticos sobre sus propias víctimas, como si disfrutara seguir el rastro de su crimen desde el anonimato. A medida que el caso se fortalecía, los errores cometidos salieron a la luz. Algunos medios publicaron que, al menos en 2 ocasiones, vecinos habían llamado a la policía por ruidos extraños o personas sospechosas entrando en los domicilios de las víctimas. Esas llamadas no fueron seguidas adecuadamente. En un país donde se promueve la privacidad y la autonomía individual, estas señales pasaron desapercibidas como asuntos personales. Otro punto crítico fue la relación de Nelson con el agente policial investigado previamente. Aunque no se pudo probar complicidad directa, sí se descubrió que el agente había eliminado de su móvil mensajes relacionados con Nelson el mismo día de su arresto. El asunto aún está bajo investigación interna. En medio de todo esto, la figura de Ainhoa Salcedo comenzó a destacar. Fue ella quien, sin respaldo inicial, empujó la reapertura de los casos. Su insistencia permitió que se unieran los expedientes bajo una única línea de investigación. Su intervención fue clave para evitar más muertes, pero incluso ella reconoció que el daño ya estaba hecho. No hay victoria en detener a un asesino cuando ya hay tantos muertos, declaró en una entrevista posterior. Y sin embargo, la investigación aún no estaba completa. A medida que avanzaban los interrogatorios, surgían nuevos nombres, nuevos perfiles falsos, nuevas ubicaciones. Nelson había viajado a Madrid, Barcelona, incluso al extranjero. ¿Y si había víctimas fuera del País Vasco? ¿Y si algunos encuentros no fueron reportados por miedo, por vergüenza o por no recordar nada? Las autoridades comenzaron a trabajar con Interpol, emitieron alertas internacionales. Se reabrieron casos en otras comunidades autónomas con características similares. El eco del asesino de Bilbao se expandía y con él una sensación de vulnerabilidad en toda una comunidad que hasta entonces había creído que su intimidad digital estaba protegida. Ahora te pregunto, ¿crees que estos errores policiales fueron simplemente negligencia o había algo más detrás?
¿Se podría haber detenido antes a Nelson? ¿Cuántas oportunidades se perdieron por no mirar con atención? En el próximo bloque exploraremos la reviravolta más inesperada del caso. Una pieza encontrada por azar que cambia todo el rumbo de la historia. Una confesión, una mentira y un secreto que estuvo todo el tiempo delante de sus ojos. Cuando todo parecía encaminado hacia un juicio claro, cuando las pruebas contra Nelson David Moreno Bolaños parecían suficientes y la opinión pública ya lo había condenado, ocurrió algo que nadie, ni siquiera la inspectora Ainhoa Salcedo, vio venir. Una pieza olvidada, un simple objeto aparentemente insignificante, reescribió la historia y reveló que el caso era aún más complejo de lo que se pensaba. Durante el registro de un trastero alquilado a nombre de Nelson en las afueras de Bilbao, la policía encontró una caja metálica oculta bajo una falsa pared de madera. Dentro había varios sobres con documentos personales, tarjetas SIM, una grabadora de voz y un cuaderno encriptado con símbolos. La mayoría de los agentes lo consideraron un escondite para objetos robados, recuerdos de sus víctimas quizás, una especie de trofeos. Pero Ainhoa, meticulosa como siempre, no estaba convencida. Lo que más le llamó la atención fue la grabadora. Al reproducirla, el audio comenzaba con una voz distorsionada, casi mecánica. No era Nelson, era otra persona, una voz masculina, con acento distinto, más pausado. En el audio, esa voz decía: «Hoy será la prueba. Si funciona, nadie lo sabrá jamás. Nadie mira dos veces a un hombre normal. Solo hay que entrar, ofrecer una copa y esperar. Lo demás se borra solo». La fecha del archivo era de varios meses antes del arresto de Nelson, y la ubicación GPS asociada al archivo coincidía con la vivienda de una víctima que hasta ese momento no había sido vinculada al caso. ¿Quién era esa voz? ¿Y por qué Nelson la tenía guardada, protegida como si fuera oro? El equipo forense trabajó con inteligencia artificial para intentar identificar al dueño de la voz. Los análisis mostraron una compatibilidad del 87% con un nombre que ya había aparecido antes: Luis M., el amigo cercano de Nelson, el mismo que había negado conocer a algunas de las víctimas. El mismo cuya coartada había sido considerada débil, pero aceptada por falta de pruebas directas. La grabación cambió todo. El fiscal reabrió su implicación y ordenó su detención preventiva. Durante el allanamiento de su vivienda, se encontró una copia idéntica del cuaderno encriptado de Nelson. Esta vez no había duda. Luis no solo conocía los crímenes, sino que participó activamente en algunos. La gran pregunta era: ¿cuál era su rol? ¿Era el cerebro, el ejecutor, o solo un aprendiz de un asesino más experimentado? En los interrogatorios, Luis se quebró. No de inmediato. Al principio negó todo, como lo había hecho siempre. Pero cuando le hicieron escuchar el audio de su propia voz, el silencio fue absoluto. Luego, una frase: «Él me prometió que nadie saldría herido», que solo era un experimento. A partir de ahí comenzó a hablar. Luis relató que Nelson le propuso una idea meses atrás. Una prueba de control, como él lo llamaba. Según su versión, Nelson no quería matar al principio. Quería demostrar que podía dominar completamente a otra persona, quitarle la voluntad, hacerla confiar ciegamente, robarle la conciencia y luego devolverla. Pero algo salió mal, muy mal. La primera vez que intentaron usar GHB juntos, la víctima murió. Y en lugar de entrar en pánico, Nelson pareció disfrutarlo. Dijo que era como borrar una línea de código, como si esa persona nunca hubiera existido. Luis afirmó que solo participó en 2 encuentros, que luego se apartó, horrorizado, pero que nunca denunció por miedo. Aseguró que Nelson lo tenía amenazado, que lo manipulaba emocionalmente, que incluso lo grababa sin su consentimiento.
Pero entre verdad y mentira, su relato abrió una nueva capa del caso. Nelson no era un asesino en solitario, era un líder, un manipulador nato, y Luis, su primera víctima psicológica. A partir de esa confesión, la investigación se redobló. Se revisaron más de 50 perfiles falsos vinculados a ambos. Se cruzaron datos con desapariciones no resueltas en otras regiones. Y lo que emergió fue una red difusa de encuentros, interacciones digitales y, en algunos casos, comportamientos sospechosos no denunciados. Algunas personas recordaron haber tenido citas breves con perfiles ahora identificados como parte de esta red. Una de ellas incluso confesó haber sentido algo raro en su bebida, pero haberlo ignorado. Pero la reviravolta más impactante aún estaba por llegar. En un análisis de los metadatos de una fotografía almacenada en el móvil de Nelson, se descubrió que una imagen había sido tomada desde una cámara oculta. La imagen mostraba una víctima semiconsciente en su sofá, mientras otra persona, no Nelson ni Luis, aparecía al fondo. Su rostro estaba parcialmente cubierto, pero la tecnología de reconocimiento facial logró un 91% de coincidencia con un tercer hombre, Andrés Imto, la expareja de Nelson. Recordemos, Andrés tenía una coartada sólida. Estaba en el extranjero durante algunos de los crímenes, pero esta foto era anterior y fue tomada en un día en el que no se había registrado ninguna muerte, sino una agresión que había quedado sin resolver por falta de pruebas. La policía empezó a considerar que Andrés también había estado implicado, quizás en fases iniciales del patrón criminal, o incluso antes. Podría haber sido él quien introdujo a Nelson en el uso de GHB. Andrés fue llamado a declarar nuevamente. Esta vez guardó silencio. No respondió ni una pregunta, solo pidió un abogado. Y ese silencio, en un caso tan complejo, fue ensordecedor. Ahora imagina que estás en el lugar de Ainhoa. Tienes múltiples pistas, 3 posibles implicados, pruebas físicas, digitales, testimonios cruzados, pero ninguna confesión completa. ¿A quién creerías? ¿Quién parece el verdadero autor intelectual? ¿O todos, de algún modo, son piezas de un rompecabezas mucho más macabro? En el próximo y último bloque, revelaremos quién fue finalmente condenado, cómo se descubrió toda la verdad y qué revelación final sorprendió incluso a los investigadores más experimentados. Durante los meses siguientes a la detención de Nelson David Moreno Bolaños y su cómplice Luis M., el caso fue objeto de atención nacional. Los medios lo llamaban el asesino del Grindr, pero para los investigadores, el caso se convirtió en una lección amarga sobre cómo el mal puede disfrazarse de rutina. Las pruebas eran abrumadoras, pero la historia aún tenía un giro final preparado, uno que ni los más veteranos esperaban. Con la confesión parcial de Luis, la implicación de Andrés y el hallazgo de la grabación misteriosa, la fiscalía armó un caso complejo. Se reconstruyeron cronologías, se mapearon perfiles de red y se emitieron órdenes de búsqueda para víctimas potenciales que nunca habían denunciado. Pero fue un detalle técnico el que acabó cerrando el círculo. En uno de los móviles incautados se encontraron videos encriptados con un sistema de doble autenticación. El equipo forense trabajó durante semanas para desbloquearlos. Cuando finalmente accedieron, descubrieron grabaciones de al menos 2 asesinatos. Nelson estaba allí, tranquilo, preciso. En uno de ellos aparece preparando 2 bebidas mientras una víctima le sonríe desde el sofá. En otro, se le escucha hablar en voz baja diciendo: «Después de este, me tomaré un descanso». Pero lo más perturbador fue que en ambos videos había otra voz en la habitación. Una voz que no pertenecía ni a Luis ni a Andrés. Los investigadores rastrearon esa voz y descubrieron que pertenecía a un cuarto implicado. Un hombre identificado como Gabriel T.,
quien había trabajado en un local nocturno frecuentado por Nelson. Gabriel no tenía antecedentes penales, parecía un ciudadano común, pero su rostro también aparecía en las imágenes de una cámara de seguridad del edificio de la tercera víctima, y en una llamada telefónica registrada entre él y Nelson se hacía referencia a la próxima noche de prueba. Gabriel fue detenido. En su vivienda se encontró una lista manuscrita con direcciones y nombres codificados. La policía logró vincular al menos 2 intentos de intoxicación a su nombre. El caso se expandía. Ya no se trataba de un asesino solitario. Era una red informal, sin jerarquías, sin ideología clara, pero con un objetivo común: ejercer poder absoluto sobre personas vulnerables, ocultos tras la fachada de la normalidad y las nuevas tecnologías. Finalmente, en junio de 2025, comenzó el juicio. Nelson David Moreno Bolaños fue juzgado por 5 homicidios, múltiples intentos de asesinato y delitos contra la integridad moral. La Fiscalía presentó más de 120 pruebas, incluidos videos, chats, registros bancarios, análisis forenses y testimonios de sobrevivientes. Su defensa intentó argumentar que sufría de un trastorno de personalidad disociativo, pero el tribunal lo rechazó categóricamente. Luis M. fue condenado como cómplice directo en 2 de los crímenes. Andrés Quinto, aunque vinculado emocionalmente a Nelson, fue absuelto por falta de pruebas concluyentes, aunque la sospecha social sobre él jamás se disipó. Gabriel T. fue condenado por tentativa de homicidio y participación activa en la red. El tribunal impuso a Nelson una pena de 25 años y medio de prisión, sin posibilidad de reducción. La sentencia fue clara. No se trata solo de asesinatos, se trata de manipulación, engaño y el uso de la tecnología como herramienta de depredación. Actuó con frialdad, con cálculo y con la convicción de que nunca sería atrapado. Pero incluso tras la sentencia, una última revelación sacudió el caso. Durante una revisión final de los correos electrónicos de Nelson, se descubrió una carta sin enviar, escrita como borrador. En ella hablaba de alguien a quien llamaba el mentor. Decía que no había ideado el plan solo, que todo comenzó con una charla en un chat anónimo, que alguien le mostró el camino, le enseñó cómo hacerlo sin dejar rastros, cómo moverse en la Deep Web, cómo escoger a las víctimas. La carta nunca se terminó y nunca se identificó quién era ese mentor. Ni siquiera se encontró un nombre. Esto dejó abierta la posibilidad de que en algún rincón de Internet alguien más esté guiando a nuevos Nelsons. Que este caso no sea un final, sino el principio de una amenaza más profunda, más escondida y más difícil de detectar. Y es aquí donde cerramos esta historia. Nelson David Moreno Bolaños no solo mató a 5 hombres, también asesinó la confianza en lo cotidiano. Transformó las apps de citas en terrenos peligrosos, engañó a quienes buscaban amor o compañía y convirtió la intimidad en una trampa mortal. Pero también dejó un legado: la necesidad urgente de vigilancia digital, de educación sobre relaciones seguras y de una justicia más rápida, más conectada y más empática con las minorías. Ainhoa Salcedo, la inspectora que cambió el rumbo del caso, fue ascendida y reconocida públicamente. Su frase final ante el tribunal quedó grabada en la memoria colectiva: no cazamos a un monstruo, lo descubrimos donde menos lo esperábamos, en la sonrisa amable de quien te dice que solo quiere conocerte. Y ahora te pregunto a ti, ¿lo viste venir? ¿Pensaste que Nelson actuaba solo? ¿O desde el principio sospechaste que alguien más estaba detrás? Déjanos tu hipótesis en los comentarios. Y recuerda, la próxima vez que alguien te diga que solo quiere hablar un rato, asegúrate de saber quién está al otro lado.